Seguimos adelante en la 91.9 y es momento de meternos en la charla, en la entrevista central que tiene que ver con el dirigente de Frente Amplista, justamente con el profesor William J. Monat, a quien saludamos muy buenos días y la bienvenida. ¿Cómo andas, William? Bueno, estimado Juan, ¿cómo anda? Todo un gusto estar junto con ustedes aquí. Bueno, lo de profesor ya retirado, ex profesor, pero tuve la... lo hemos dicho muchas veces aquí, tuve la dicha de tenerte a ti para mí sos profesor y a tantos jóvenes que nos andamos cruzando todos los días por la ciudad. Una época incomparable, te diría, ¿no? Tiene un encanto que, si bien es una tarea sacrificada, porque para la docencia no solo hay que saber, sino hay que tener paciencia, plomo, también lo que significa el costado humano más allá de lo académico, ¿no? Sí. Pero muy gratificante, ¿no? Por el ida y vuelta que se genera con los educandos. Yo tuve la dicha de ser profesor tuyo en los bachilleratos, es decir, yo trataba con hombres, o sea, el relacionamiento era, estábamos hablando de estudiantes preuniversitarios. Ha cambiado mucho, la tecnología ha invadido las aulas, aquel trato personal se fue como apagando. Acordate que había, después de las charlas de la clase, eran muy enriquecedoras. Bueno, contigo teníamos muchas cosas en común, el deporte, etcétera, etcétera. Pero bueno, fueron 35 años de docencia. Mirá, la otra vez hice un cálculo. Fui alumno 6 años, como lo fuiste tú, del liceo número 1. Y tuve la dicha de ser profesor durante 35 años. Si sumamos los 35 más los 6, 41 y me jubilé con 54. Es decir, el 70% de mi vida pasó por esa enorme institución, que en aquel momento era la única, porque después no había aparecido, cuando tú eras alumno del Liceo 1 no estaba el 2. Por suerte se ha ampliado porque la ciudad ha crecido, las necesidades son otras, pero el Liceo 1 sigue siendo en nuestro corazón de lo más valioso. William, más allá de este costado, obviamente, de tu faceta a nivel de profesor, está claro que sos un bicho político, sos un hombre que has estado muchos años en la política, que consume, que te gusta analizar, que te gusta estudiarla. El próximo sábado hay cambio de gobierno, justamente asume Yamandu Orsi, vos sos Frente Amplista. Concretamente, ¿cómo analizás lo que fue el triunfo, la vuelta de la izquierda al poder, y cómo avisorás lo que puede llegar a ser este mandato del canario Yamandu Orsi? Bueno, yo viví una situación muy particular dentro de Asamblea Uruguay. Yo hoy ya no milito en Asamblea Uruguay. Yo fui un defensor desde el primer momento que el nombre de Yamandu empezó a circular como un candidato posible. No estamos hablando, estamos lejos de las internas. Asamblea Uruguay se dividió, es decir, todo el interior clamaba por el nombre de Yamandu. Estamos hablando del año 2000, fines del 2022, principio del 2023. Sí. Danilo todavía no había muerto. Estaba con un estado de salud delicado, pero él todavía era la luz, la guía de Asamblea Uruguay, y todo el interior decía Asamblea Uruguay que el hombre era Yamandu. Sin embargo, había una suerte de otro camino transitado, que era la gente de Canelones y de Montevideo, que estaba clamando por el nombre de Vergara. Y nosotros insistíamos, pedimos el tiempo necesario para que Vergara demostrara de que él era un candidato posible. Él se candidatea a fines del 2022, pasó todo el 2023 y no salía de ese 2%. Llega el viernes 23 de noviembre del 23, fallece Danilo, y bueno, yo voy a su sepelio en el Palacio Legislativo el día sábado, que se hace el sepelio y el entierro. Y a la semana siguiente presenté la carta de renuncia, porque para mí Danilo Astori había significado prácticamente todo en mi vida. Si bien yo me inicié en otras fracciones en Montevideo siendo estudiante universitario, que era el CONFA, no sé si te acordás, aquella que vendría a ser la etapa primaria de lo que después terminó siendo 738, el grupo de NIN, Alianza Progresista, pero siempre me moví dentro de ese espacio socialdemócrata. Pero la imagen de Danilo era demasiado fuerte porque lo vamos a reiterar por las dudas, porque el público siempre se renueva. Danilo fue no solamente mi profesor, sino que cuando yo me recibo en el año 85, mi título universitario está firmado por él.
Él crea Asamblea Uruguay, en ese momento él era independiente, un gran referente, el niño mimado del general Seregni, pero él crea recién en el año 94 Asamblea Uruguay, y ahí años después yo me integro y fueron 20 años de militancia y 20 años de estar todos los meses, vos imaginate esta escena, todos los meses una mesa política concurriendo, y esa mesa política se abría con un informe de Danilo. Claro, decir, aparte figuras muy absorbentes, ¿no? Que es muy claro lo que decís, cuando faltan, ¿qué va a pasar? ¿No? Claro, porque claro. Asamblea de Uruguay era Story. Así como, por ejemplo, el MP, cuando no esté Mujica, seguramente no va a ser lo mismo. Está claro que Asamblea de Uruguay sintió mucho la partida. Enormemente. Entonces yo sentí que ahí no había espacio ninguno, había un empecinamiento ahí en una candidatura. Y contestando tu pregunta, definitivamente, bueno, impulsamos desde siempre, desde como Frente Amplista Independiente en su momento, ahora después vamos a hablar un poco de mi realidad actual, la candidatura de Yamandú, y creo que fue una campaña muy buena de parte del Frente Amplio, básicamente en la figura de su presidente. Yo quiero revalorar mucho la línea que mantuvo Fernando Pereira. Que ha sido muy criticado por el oficialismo. Ha sido muy criticada, pero es el hombre que le trazó el camino al éxito de Yamandú. Me parece que la gran clave está en un presidente del Frente Amplio que se movió como pocos presidentes yo vi en su historia. Un hombre que está formado, que es criticado, pero que le dio la llave del éxito a este gobierno que se va a instalar en marzo. Muchos hablan también de que el Frente reconoció, asumió errores de cierto burguesamiento de 15 años en el poder, que bueno, Daniel Martínez perdió la elección con Lacalle, pero que en estos 5 años como oposición cambió el rol y entendió de que tenía que volver a las bases, de que el famoso El Frente Te Escucha, que recorrió el país, como que le sirvió de insumo, más allá de los errores que haya tenido la coalición de gobierno, ¿no? Pero que el Frente volvió un poco más a sus raíces, a sus bases, para ganar en bueno, si no hay autocrítica en la vida personal, en la vida profesional y en la vida política, no tenés posibilidad ninguna de subsistir. Claro. Yo creo que, mirá lo que te voy a decir, esta semana, que fue semana de fallo en Carnaval, una murga que a mí me pareció interesante por la postura que tomó, un título viejo, no sé si la viste. Sí, la vi y me sorprendí mucho con esta análisis. Bueno, como mucha gente. Bueno, a mí me encantó porque en realidad que las murgas son y van a ser siempre de izquierda. Esta murga, que si bien sus componentes y sus escritores son de izquierda, le mostró un espectáculo donde le pega a la izquierda, pero ya le había pegado 5 años antes con aquel famoso Hacete Cargo Frente Amplio. Entonces, a esos tiempos nos referimos con tu pregunta. O sea, hace 5 años atrás, ¿quién se hacía cargo de eso? Bueno, el Frente yo creo que tuvo una muy sana autocrítica, salió con esa nueva modalidad de llegar a todos los puntos del territorio con el Frente Te Escucha, donde vos tenés que escuchar el sentir de la gente, las necesidades, porque increíblemente vivimos en un país muy pequeño, pero la diversidad que tiene el Uruguay, imagínate lo que debe ser Brasil o Argentina para llegar a entender las necesidades de los puntos más distantes. Ya en un país de 3 millones, la cantidad de partidos políticos que tenemos es impresionante. Pero el proceso creo que fue muy sano y el resultado quedó a la vista. Yo creo que se ha conformado un gabinete interesante, habrá algunos que son discutidos, hay otros que para mí se caía, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, cuando nombraron a Frati me parece que ese era cantado, un hombre de la más absoluta confianza dentro del Frente Amplio en temas agropecuarios, en un país que sigue teniendo una raíz agropecuaria que hoy está de alguna manera golpeada por sucesos que no tienen nada que ver con el mundo del agro, porque hay que aclarar todo este tema que ganó la opinión pública, que lo debes estar debatiendo permanentemente con todos los actores. Un grupo de inversionistas llamado ganaderos, que de ganaderos no tenían casi nada, están dañando la clara imagen de un país que nació, vive y va a vivir toda la vida con el agro. En un mundo que demanda cada vez más calidad de alimentos, de calidad, y Uruguay los tiene, y en régimen natural, lo que se llama la ganadería pastoril, no el que cría en Europa con un ganado estabulado con grano. Estamos hablando del mejor ganado del mundo,
requerido en las grandes mesas del mundo, ¿no? Yo te preguntaba un poco también por la expectativa de Orsi y me soltaste el nombre de Frati. Te tengo que preguntar obviamente por O'Donnell, ¿no? Porque obviamente entendés de la materia y es un economista con buenos quilates, está claro, reconocido, pero dentro de la izquierda también hay reticencias o ciertas resistencias porque los más radicales entienden de que es mucho más de centro que de izquierda, O'Donnell, ¿no? Bueno, yo me imaginé que dado el éxito que tuvieron los equipos económicos que lideraba Danilo Astori durante los 3 gobiernos del Frente Amplio, porque no te olvides que en el primero fue ministro de Economía, pero luego, cuando él fue vicepresidente, el equipo económico de él estaba intacto, sí. Y había como un compromiso de que todo lo que tenía relativo al manejo de la economía venía del equipo de Astori. Después surgió aquel gran dilema de los 2 equipos económicos. ¿Te acordás? En la presidencia de Mujica, que Mujica tenía como un equipo paralelo, cosa que existió, que nadie a esta altura lo puede negar. No creo que haya sido muy saludable. Pero yo me imaginaba, sinceramente, y coincido con tu palabra, de que en esta oportunidad volvía prácticamente el equipo sin Danilo a la cabeza, pero formado. Estamos hablando de Pablo Ferrer, y estamos hablando de Álvaro García, estamos hablando de Martín Valcorba. Martín Valcorba es el padre de toda la reforma tributaria del año 97. Un técnico, un economista de aquello, y sin embargo se optó por otro camino. El presidente tendrá sus razones, pero yo no coincido mucho, porque cuando vos tenés un equipo que gana, no sé si hay mucho motivo para cambiarlo, ¿no? En el fútbol se dice: el cuadro que gana no se toca. Bueno, William, decías tu actualidad, ya no formás parte de Asamblea de Uruguay, el sector con el que estuviste identificado siempre. ¿Estuviste ahí cerca de la Patriada? ¿Estás en la Patriada o no? No, yo tengo una amistad, acercamiento. Tengo un acercamiento, una amistad muy grande con Rodolfo Montaña, con quien fuimos compañeros de junta departamental, y nos llevamos muy bien y nos entendemos muy bien. Y también fue un sector que apoyó siempre a Orsi también, ¿no? Y fue un sector puro de Orsi, claro, porque ese fue un sector que lo creó él en Canelones, tiene su origen en Canelones. Yo estuve en contacto con ellos. Pero en octubre tuve la invitación de La Vertiente. ¿Por qué? Porque Edgardo Ortuño, por el cual siento la más amplia admiración y ahora ministro de Ambiente, actual ministro de Medio Ambiente, él me invitó para participar en lugares de privilegio de la plancha de diputados de La Vertiente. Yo entendí que no era el momento, porque los compañeros de La Vertiente son todos muy queridos y es uno de los sectores que tiene más afinidad con Asamblea Uruguay, de alguna manera. Y acá el candidato fue Matonte. Gabriel Matonte, de Nueva Albesia, el docente, profesor, una excelentísima persona, tuvimos muchas charlas con él. Pero yo venía trabajando con Edgardo Ortuño cuando él era director de OCE, porque a pesar de que yo presenté 2 o 3 planes de saneamiento, quedó colgado un plan que estaba a punto de salir, que después se suspendió, creo que lo hablamos aquí muchas veces. Sí, claro. Estaba licitado, que es el Pinar de Hurtado. ¿Qué tiene de particular el Pinar de Hurtado? Primero, un sector de la ciudad rico en urbanismo, belleza, forestación, pero tiene en su corazón el polo educativo. Ahí está el Liceo 2, la Escuela 98 tiempo completo, está el CERP, la Universidad de la República con una patita tecnológica. Entonces, todo ese sector, hicimos un día un relevamiento. ¿Sabés cuántas personas circulan por día ahí? Vos no te imaginás. Colonia tiene 30.000 habitantes. Sí. 3.500 personas hicimos el raconto. Más del 10%. Más del 10%, entre alumnos, docentes, personal de servicio. Claro. Es un polo educativo. Es un polo educativo y carece de saneamiento. Entonces dijimos, bueno, vamos a integrar el barrio, el Pinar de Hurtado, con el polo educativo. En esos años que fue Edgardo director de OCE, tuvimos mucho contacto con él, nos visitó, se reunió con los vecinos aquí y logramos una afinidad muy grande. Bueno, dicho todo esto, en octubre podría haberme integrado y yo entendí que no era el momento, y quedó el compromiso que en mayo íbamos a trabajar junto con La Vertiente. Y bueno, se está caminando a paso muy firme. Va a haber una alianza entre el Abrazo y La Vertiente, cosa que ya existió, un acuerdo Lustenberg, Ortuño. Sí, claro.
en octubre, así que en mayo nos vamos a presentar con la vertiente artiguista y el abrazo en una lista bajo un mismo sublema para armar un lindo equipo de edile y volver a la Junta Departamental, que yo considero es la escuela más grande de formación política que alguien pueda tener. ¿Y cómo ves estas elecciones, las dos candidaturas que tiene tu partido, Nicolás Viera y Carlos Fernández? Bueno, yo creo que al terminar la era Moreira y el enorme peso que ha tenido Moreira durante los últimos 30 años, porque no olvidemos que si bien él fue 20 años intendente, él de alguna manera siempre estuvo muy relacionado con el departamento en su calidad de senador, quiere decir que durante 30 años él ha estado trabajando por el departamento, son ciclos que van terminando, aparecen figuras nuevas, en el caso del Frente Amplio aparecen dos candidatos que nunca habían sido nominados con esa distinción, en el caso de Viera y el caso de Fernández. Fernández nos ha pedido si podemos integrarnos al equipo económico y vamos a hacer una suerte de sustento en el área presupuestal y económica del equipo de Fernández, de Carlos. En ese equipo tenemos varios compañeros, pero quiero destacar uno en especial, que es Patricio Pucher, también de Ombú de la Valle, un profesional que me animo a decir. Se lo dije a él personalmente y no tengo ningún reparo en decirlo ante medio de comunicación. En el caso que el Frente acceda ahora al poder o en los próximos años, es un profesional joven que se perfila perfectamente como un director de Hacienda de lujo que podría darse el Frente Amplio. Porque en definitiva, dentro de la gestión municipal, y vos lo sabés muy bien, dentro del ABC de la administración municipal, la dirección de Hacienda es el eje. Si no hay un buen administrador, no hay cultura, no hay deporte, no hay medio ambiente, no hay obras, no hay acción social. Quiere decir que de la justa distribución de los recursos depende el éxito de una gestión municipal. Y en ese camino estamos. Hablando de gestión municipal, y recién solayaba justamente tu trabajo como edil, veíamos los trabajos ahí en el pasaje Colombo, pegadito de la escuela 2, un proyecto que habías iniciado. Imagino la satisfacción de ver que las obras se empiezan a cristalizar, ¿no? Bueno, vos sabés que me vi sorprendido porque yo hacía días que no estaba en Colonia, tenía unos días de licencia y tenía trabajos para hacer afuera. Y hacía como 15, 20 días que no andaba por la zona, y un día, sin que nadie me dijera nada, llego y encuentro cuadrillas de obrero, adoquinado, colocación de bancos, de un viejo proyecto que nació del dolor, porque si bien yo era edil y uno tiene que tener siempre muy afinada la capacidad de observación, sobre todo, yo no conozco de arquitectura, pero sí interpreto o creo interpretar las necesidades y el sentimiento de las personas, y es un rincón de la ciudad muy especial por su geografía, por su historia, el Club El Robin, la sede del Hospital Evangélico, la Escuela 2, el viejo barrio de Las Quintas, el campo municipal, el liceo a una cuadra, y estaba ese paseo como abandonado que en un temporal de marzo del año 2010, el embate de las olas, increíble que las olas suban a ese nivel, derrumba el muro de la Escuela 2. Presento el proyecto, me asesoro con algunos arquitectos de la zona y me inspiro básicamente en el diseño de la placita que está atrás de lo que era la vieja sede del Club del Sur, la placita que está al lado del muelle de madera, con esos bancos antivandalismo, resistente, muy buena luminaria, y bueno, hacer un paseo que contemplara no solamente el paseo Héctor Colombo, que es esa cuadrita que va del Evangélico al Radisson, sino también iluminar ese pasaje, digamos, tan pintoresco con esos muros blancos que va desde del Evangélico al Robin. La parte del Paseo Colombo creo que está muy desarrollada, ya están las luces encendidas y circula la gente como nunca. Creo que están haciendo el tendido eléctrico de la parte del adoquinado de esa veredita que va hacia el Robin. Lo que se me ocurre ante tu pregunta decir, primero felicitar al arquitecto Odriozola, porque de alguna manera respetó así la idea. Ha puesto lo mejor de su capacidad, que es muchísima, el buen gusto,
Y me alegro pila que la Intendencia, aún pasando 15 años, haya tomado esa idea, porque en definitiva, cuando uno trabaja dentro de la Junta Departamental, lo único que tiene que hacer básicamente es proponer. No siempre se pueden cumplir las cosas, a veces por razones presupuestales, a veces porque el gobernante de turno entiende que no es lo correcto, pero años después yo presenté algo similar en la playita del Cubo, que en tu familia, ahí donde estaba Guillermo Casanelo, una cuadrita muy encantadora y muy oscura, y hoy, gracias a Dios, hay una obra en construcción que va a iluminar. Y después propuse lo mismo que el Paseo Colombo, pero en el Paseo San Gabriel. Paseo San Gabriel, que va desde el Bastión de la Bandera hasta Santa Rita. Un lugar bellísimo, pero que está olvidado y no equipado. Yo sé, ahí hay una zona de protección patrimonial, hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucha reserva, pero yo creo que ya se está en condiciones. Lo mismo está pasando con AFE. Gabriel González está haciendo un trabajo excepcional, han revalorizado no solamente el viejo galpón con el espacio para los artesanos, sino todo ese paseo desde el puerto hacia la muralla. Colonia está preciosa. Colonia está preciosa. En algún momento, pues no me queda más tiempo, pero en algún momento también habías estado con el proyecto en la Plaza de Deportes, ¿qué podía pasar? Porque obviamente utilizar esa manzana tan vital para Colonia, tema de estacionamientos, ¿hay viabilidad de que en algún momento se reflote eso? Bueno, yo en su momento, viendo la crisis que está padeciendo Colonia del tránsito, salvaguardar el barrio histórico, porque todo el aparato burocrático administrativo de Colonia está en el barrio histórico, o sea, nos estamos metiendo en un embudo innecesario cuando podemos sacar, pero básicamente el proyecto mío apuntaba, y creo que vos lo entendiste muy bien por tu pasión por el deporte, en llevar el deporte a los barrios. Claro. Entonces, como es un valor inmobiliario de altísimo impacto, yo me imaginé que un gran proyecto, pero múltiple, ¿no? De oficinas, de locales comerciales, estacionamiento subterráneo, torres de apartamentos. Inclusive había previsto que la universidad viniera y tuviera un lugar. Por suerte hoy ya la tenemos instalada en el viejo predio Sudantex. Y el otro proyecto que cayó, porque la Conmebol así lo determinó, fue aquel sueño de tener un estadio boutique mundialista como subsede del Mundial 2030 en Colonia. Yo había hablado en aquel momento de la zona franca, pero podrá ser en otro lugar, pero a luces vistas de la decisión de la Conmebol de que va a haber apenas un partido del centenario, y nos vamos para Europa y África, bueno, el proyecto cayó. Pero bueno, son propuestas que siempre iban llegando a la mesa de trabajo. Vos no te olvides que cuando yo hago la propuesta de que Colonia sea subsede del Mundial 2030, mis expresiones y mi deseo fueron en el acto automáticamente a manos de Tabaré Vázquez, de Macri, que era presidente de Argentina. La famosa foto de Messi con la famosa foto de noviembre del 17, antes del Mundial de Rusia, pero también fue a Domínguez, a la Conmebol, y también fue a Infantino, a la FIFA. O sea, ellos tomaron conocimientos de que un coloniense estaba pidiendo que Colonia fuera de alguna manera parte de ese gran espectáculo del fútbol, pero bueno, las cosas... Hay negocios más grandes. Hay negocios más grandes, Colonia no creo que... Se necesita mucha fuerza para eso. Sí, pero bueno, los proyectos se tienen que decir en voz alta, porque si no quedan simplemente en una expresión de deseo. William, muchísimas gracias por venir. Juan, el gusto ha sido mío, muy amable. William Chamonat charlaba con nosotros, amigos, breve pausa, ya venimos. Lo que querés escuchar en Radioterapia.